Cuando comencé en el negocio a mediados de los años 80, recuerdo que estaba sentado en la mesa de operaciones de Salomon Brothers en Nueva York, 10 días después de la caída del mercado de valores, y estaba hablando con un operador y él me interrumpió y me dijo, una llamada. Anotó esta gran orden de futuros y dijo, cuelgue el teléfono, dijo que era la compra de la Reserva Federal de Nueva York. El punto es que lo que es realmente crítico para los banqueros centrales es la estabilidad financiera y la integridad de la deuda soberana y los mercados de capital. Estaban comprando. La Reserva Federal estaba comprando bonos. No, estaban comprando futuros y acciones. ¿En realidad? Sí. Esa no es una política oficial. Y se supone que no deben hacer eso. Sí, eso. Wow, eso es. Pues ya habéis escuchado las declaraciones de Michael Howell. La Fed directamente compra activos de renta variable. Voy a analizar con vosotros la situación actual porque el dato de inflación de los Estados Unidos no ha sido positivo. Si piensas que el dato de inflación no te va a afectar a ti porque vives en otra parte del mundo, créeme que sí te va a afectar. Lo que hace la primera potencia mundial, los Estados Unidos, influye y mucho en la economía global y en todos los activos de riesgo, Bitcoin, acciones. Lo que estamos viviendo es algo inaudito. Voy a analizarlo con vosotros. La inflación no baja, no remite al 2% como los miembros de la Fed quieren, y recordemos que la Fed tiene dos mandatos: el pleno empleo, que está actualmente cumpliéndolo, el mercado estadounidense está muy fuerte, y tener la inflación a raya. Y actualmente estamos viendo cómo está al 3,5%, y no solo eso, sino que lo preocupante es la creciente subida que llevamos viendo desde octubre, el continuo escalado, y es que ya veníamos hablando que el dato de inflación era muy complicado que remitiese al 2%. Vamos a analizar qué puede significar esto, porque podemos estar ante un cambio de ciclo de nuevo. Yo no digo que vaya a haber un mercado bajista, pero sí que de nuevo puede haber en los próximos meses mucha inestabilidad en los mercados, aunque la Fed y el gobierno de Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que no se produzca antes de las elecciones. No sé si van a ser capaces de aguantarlo, pero desde luego que el papelón que se le puede quedar al siguiente presidente de los Estados Unidos, que probablemente todo apunta a que será Trump, va a ser muy complicado de solventar. Porque, bueno, de cara a los próximos meses, podemos ver, este es el dato de inflación comparado mes contra mes con respecto al mes del año anterior. El siguiente dato que vamos a poder analizar va a ser el de abril. Se va a comparar el dato con un 0,4 del año anterior. O sea que el siguiente dato de inflación es probable que o se mantenga igual en torno al 3,5 o incluso baje. Pero atención que tenemos mayo, junio, julio, donde si sigue este escalado, la inflación no solo no se va a quedar en el 3,5, sino que puede subir incluso al 4%. Ya os digo, que baje del 3% actualmente es muy difícil, pero ¿qué significa esto? Que la Fed no va a poder recortar tipos de interés tan pronto como tenía previsto. Acordaros que ya se estaba comentando desde finales del año pasado que la Fed iba a recortar tipos de interés en marzo. No lo está haciendo. Ahora se prevé que pueda recortar tipos en septiembre o para final de año. Pero yo sinceramente no lo veo. ¿Y qué significa todo esto? Pues tiene dos grandes inconvenientes. El primero, que al no poder recortar tipos y la inflación que siga aumentando, el precio del oro sigue teniendo y tiene un muy buen rendimiento. Incluso en el día de ayer pudimos ver cómo se produjo una corrección en minutos, pero durante la siguiente hora el precio recuperó. Y lo que estamos viendo actualmente en el oro nos dice mucho y a mí me deja bastante intranquilo, porque si bien es cierto que yo tengo oro en cartera y ya comenté hace un año y medio, que había que posicionarse en oro. De hecho, os voy a dejar el vídeo por aquí arriba. Hablábamos del oro, de la famosa noticia del oro de Uganda, no sé si os acordáis. Había mucho revuelo por parte de los criptocuñados que decían que el precio del oro se iba a desplomar por esta noticia, porque se había descubierto el yacimiento más grande de oro. Yo os comenté que era una noticia para descartar porque era mentira y que el precio del oro iba a aumentar en su demanda durante los siguientes meses y años. Y de hecho estamos viendo cómo China ha comprado oro del Banco Central de China durante 17 meses consecutivos y sigue acumulando.
Esto es muy preocupante porque si podemos ver siempre el oro como ese canario en la mina, como el activo que te avisa de lo que puede ocurrir. Ya lo vimos en el año 2000, del año 2000 al 2008, como toda esta subida del 300% nos estaba avisando de algo. ¿De qué nos estaba avisando? De la crisis bancaria que iba a venir y el quiebre del sistema financiero. Aquí no había excesiva inflación, como estamos viendo ahora. Igual, la crisis bancaria se produjo, tuvieron que tomar medidas. Evidentemente, el precio del oro en periodos de crisis también corrigió un 33% frente al 60-70% o incluso 80% que corrigieron los bancos y la renta variable tradicional. Por aquel entonces no se había creado Bitcoin. Fue a raíz de esta crisis cuando se creó Bitcoin, y en los 3 años siguientes vimos cómo de nuevo, ante la inestabilidad económica, sobre todo que acontecía en Europa, el oro siguió con su rally alcista, y creedme que para un activo con una capitalización de mercado tan grande, esta revalorización que, si no me equivoco, superó el 500%, vamos a verlo desde el año 2001 hasta el año 2011 del 600%, o sea, fue una auténtica barbaridad. Lo mismo vimos en el año 2019, donde desde el suelo del 2018 a julio de 2020, el oro ya nos estaba avisando de algo. ¿De qué nos estaba avisando esta subida del 70% en el precio del oro? De la inflación que estaba por venir, causada por el aumento de la masa monetaria durante el año 2020. ¿De qué nos está avisando actualmente? ¿De que vuelvan a repuntar los niveles de inflación por encima del 5%? ¿O de algo peor? Quizá de un escalado en la guerra, o incluso nos está avisando de ambas cosas. Para que os hagáis una idea de la gravedad de la situación y de lo corrompido y corrupto que está este sistema económico, os voy a enseñar un esquema de cómo funciona, de cómo debería funcionar teóricamente el sistema intervencionista actual. Que sea un buen sistema o no, eso ya es otro debate, pero cómo está diseñado para que funcione es así. La economía se mueve por momentos de expansión económica y de recesión. Existen dos actores, la Reserva Federal y el gobierno, que deben ser dos actores totalmente independientes entre sí. Cuando la economía entra en recesión, pues la Reserva Federal debe realizar una bajada de tipos de interés para volver a la expansión económica, reactivar la economía, y el gobierno puede realizar una rebaja fiscal y emitir ayudas gracias a la emisión de bonos. El gobierno en estos momentos puede endeudarse más para reinvertir, mandar ayudas, estímulo y reactivar de nuevo la economía. Igual en un periodo de expansión económica, que es el que estamos viendo actualmente, porque desde el año 2011, desde el año 2008 de hecho hasta el año 2024 no han dejado que llegue una recesión, porque estamos en una sociedad tan infantilizada que no está preparada para momentos de crisis. Esto en algún momento va a acabar muy muy mal, porque durante un momento de expansión económica la Reserva Federal debe subir los tipos de interés para que la economía se mantenga estable, es decir, que en momentos de alta expansión económica que no se produzcan grandes burbujas, y igual en momentos de recesión que no se produzcan recesiones muy profundas. Intenta la Reserva Federal, a través del gobierno también, deben intentar que la economía se mantenga más o menos estable. Pero es que no vemos eso. Estamos viendo cómo la política intervencionista de tanto del gobierno como de la Reserva Federal provoca burbujas como en activos, como en las criptomonedas, como vimos en 2021, como podemos estar viendo ahora, como hemos podido ver en acciones tecnológicas también durante el año 2020-2021, haciendo que miles de personas pierdan su capital en favor de grandes capitales. Y lo estamos viendo ahora con Bitcoin, cómo aprueban el ETF de Bitcoin, favorecen a los grandes capitales, a BlackRock, aquellos fondos que venden participaciones en estos ETFs y recaudan comisiones a través de ellos, y las políticas monetarias que aplican en estos momentos de expansión económica son las mismas
que en momentos de recesión. Estamos viendo cómo la deuda estadounidense sigue creciendo a pesar de que estamos en momentos de expansión económica. La economía americana ha subido por encima del 3% y vemos cómo el gobierno americano sigue endeudándose. Y no solo eso, sino que no ha ralentizado la velocidad del endeudamiento, sino que cada vez se endeuda a mayor velocidad. Y os voy a explicar por qué esto no va a tener fin. Ya os lo comenté en el vídeo anterior acerca de cómo afectan los ciclos de liquidez y todo este problema con la deuda y el mercado repo a los activos de riesgo como Bitcoin. Os dejo el vídeo por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Estamos viendo cómo los fondos del mercado monetario se están secando. Estos fondos se están secando porque compran los bonos que emite el Tesoro estadounidense. Estamos viendo cómo desde que se aprobó el aumento del techo de deuda en junio, el Tesoro americano, el gobierno, ha emitido nueva deuda, nuevos bonos para financiar todas sus políticas. Pero ¿qué va a ocurrir cuando no haya liquidez suficiente para comprar la emisión de bonos por parte del gobierno estadounidense? Que alguien me lo explique. ¿Va a venir de nuevo la Fed a comprar esos bonos que emite el gobierno? ¿Va a activar la Fed de nuevo el programa de recompra de bonos aún teniendo la inflación al 3,5%, sabiendo que toda esa deuda que emite el gobierno estadounidense no es deuda productiva, sino deuda improductiva que provoca que los niveles de inflación continúen aumentando? Y si no es la Fed quien compra esos bonos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a financiar al gobierno de los Estados Unidos? Ahí está la duda. ¿Puede quebrar realmente el gobierno estadounidense? Son preguntas que yo realmente me hago y me preocupan porque este rally que estamos viendo en el oro significa algo muy preocupante que está por venir. Quizás sea una guerra, y en caso de guerra, ¿cómo se van a comportar los activos de riesgo? Ya sabemos que el oro se comporta bien, pero activos como Bitcoin no lo hacen tan bien. Lo vimos en febrero de 2022, cuando se desató la guerra de Ucrania. Sin embargo, al precio del oro sí que le favorecen estos periodos y conflictos bélicos, y lo vimos durante febrero de 2022. Posteriormente, toda esta bajada correspondió a la fortaleza del dólar, y ya os digo, el precio del oro nos está avisando. Dejadme un comentario si queréis que os explique cómo comprar oro y qué opciones hay, porque podemos invertir también en acciones mineras, en empresas mineras. Puedo hacer un vídeo analizando y desglosando los datos fundamentales y haciendo un análisis fundamental exhaustivo de las principales empresas mineras de oro. Me despido aquí, no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente vídeo, trader.